Hola, ¿qué tal? Amigas, amigos, ¿cómo están sus emociones? ¿Cómo están el día de hoy? Este miércoles maravilloso, maravilloso en cuanto al clima. México es envidiable en cuanto al clima, pero parece que el mundo se empieza a convulsionar de nuevo con un tema que a todos nos está pues poniendo los pelos de punta, igual que pasó hace algunos meses con el tema de Rusia y Ucrania. Ahora estamos viendo el tema de la guerra, literal, entre Israel y Palestina. Y vamos a hablar un poco acerca de este tema de la guerra, qué trae como consecuencia, qué pasa en la mente de aquellos inocentes, niños, niñas, mujeres, ancianos, los mismos soldados. Quiero hacer el paréntesis y anticipar un poco el elemento histórico. Cuando los soldados de Estados Unidos regresan de la guerra de Vietnam, que por cierto perdió Estados Unidos, el 80% de ellos regresaron con un síndrome que se llama el síndrome del estrés postraumático, pero muchos de ellos llegaron a ser tan severos este síndrome, estos síntomas, que muchos de ellos, a pesar de que sobrevivieron, se suicidaron. Curiosamente, a los pocos meses después de que ya regresaron de Vietnam y se declaró que el perdedor fue Estados Unidos y quien ganó la guerra fue Vietnam, a los pocos meses empezaron a suicidar estos soldados norteamericanos. Algunos de ellos empezaron a consumir grandes cantidades de alcohol, grandes cantidades de drogas y después se suicidaban. Es más, fue todo un tema muy importante, los veteranos de guerra, sobre todo los de Vietnam, porque se estaban viendo que a pesar de que habían sobrevivido, generaron un síndrome que se llama síndrome del sobreviviente. ¿Por qué yo sí sobreviví y mis compañeros no? ¿Por qué yo viví y por qué los otros no? Pero claro, estar en la guerra implica un estrés. No hay estrés más elevado en la historia de la humanidad que estar en medio de una guerra. Claro, se puede equiparar a un desastre natural, como un terremoto, un ciclón, un huracán, y estar dentro, estar cerca, estar dentro de este fenómeno y estar siendo afectado por este fenómeno. Bueno, regresamos con los veteranos de guerra de Vietnam. Los que no se suicidaron y llegaron perfectamente bien, o sea, no tenían ninguna afectación física normal, pero la afectación psiquiátrica, la afectación neurológica y mental los hizo que, en el mejor de los casos, y digo el mejor de los casos, y ustedes verán, consumieran drogas, se hicieron grandes adictos a la morfina, a la heroína, a la marihuana, a la cocaína, grandes alcohólicos, y muchos en esta situación terminan por suicidarse o terminan por hacer cosas muy locas. Sus familias los refieren como gente que de repente estaban tan desquiciados que, por ejemplo, tenían bebés de escasos meses de nacidos, ya regresando, pues imagínense, si ya habían regresado de Vietnam un año, año y medio, 2 años, ya tenían bebés y empezaban a gatear. Lo que hacían estas personas, muchos de ellos eran, bueno, muchos de ellos que se llegaron a reportar, es aventar alfileres, agujas en el suelo para que los bebés se las clavaran. Imagínense qué cosa tan loca. Loca en un sentido ya psicótico, ya hablando de una forma de esquizofrenia, de psicosis, de locura. Aventaban vidrios rotos para que los niños, los bebés que estaban gateando, se lastimaran. Sus hijos, sus propios bebés, no los del vecino, sus propios bebés. Entonces, bueno, ¿qué es lo que genera en esto? Cambios cerebrales. ¿Qué pasa? Déjenme arreglar aquí este aparatito que creo que lo descompuse. Ya. ¿Qué pasa con el cerebro? El cerebro cambia. El cerebro cambia. Hay una parte muy importante en el ser humano, en el Homo sapiens sapiens, si es que somos hombres que sabemos, o hombres que sabemos, es esta parte, se llama la corteza prefrontal. Aquí está la ética, aquí está la moral, aquí están los valores, aquí está el razonamiento más abstracto. Por ejemplo, aquí podemos encontrar a Einstein, a Stephen Hawking con esos cálculos matemáticos y de la física que conocemos, Newton, o los grandes filósofos, los grandes pensadores, los grandes artistas, los grandes hombres de bien, que han luchado, digamos, socialmente por causas, por su pueblo, como Nelson Mandela, Martin Luther King, Mahatma Gandhi, bueno, docenas, la Madre Teresa de Calcuta, tantas docenas que yo podría mencionar. Esta parte es muy importante. ¿Qué sucede en la guerra?
Se activa en la guerra un mecanismo de atacar o huir. Somos como animales. Esto ya lo hemos platicado en capítulos anteriores. Si ustedes los han visto, nos han sintonizado, que les pido que pues, nos sintonicen porque hay temas muy interesantes, muy importantes. Dentro del cerebro hay dos estructuras que se llaman amígdalas. No estas amígdalas, sino unas estructuras llamadas amígdalas porque tienen la forma de amígdala. Amígdala en griego quiere decir almendra, que tiene la forma de almendra. Esas dos estructuras se activan cuando uno tiene mucho miedo, como imagínense un soldado en una situación de guerra, un civil, un niño, una niña, una mujer, un anciano, los mismos soldados, cualquier civil. Esas estructuras cerebrales se activan y se inactiva esta parte del cerebro. Quedamos que esta parte del cerebro, que se llama el lóbulo prefrontal, que está exactamente atrás de la frente. Si a mí me hicieran un hoyito aquí de unos cuantos milímetros, encontraríamos esta corteza prefrontal y sobre todo el del lado derecho. La corteza orbitofrontal es donde están los grandes razonamientos, la ética, la moral, los grandes valores, los grandes sabios. Ahí está todo. Esa parte se desconecta porque la amígdala lo que hace es mandar cortisol. Recuerden que el cortisol es una hormona que pues todos secretamos cuando estamos dormidos. Esto nos ayuda a que conciliemos el sueño y ayuda a otras labores metabólicas del organismo y va aumentando conforme va avanzando la madrugada y aumentan sus niveles ya cuando estamos a punto de despertarnos. Nosotros generamos cortisol porque es una necesidad del organismo, pero si nosotros estamos en una situación de atacar o huir, de terror, de pánico, imagínense el pánico en una guerra, o huir porque pues nos van a matar, nos van a aventar una bomba, se activan las amígdalas, esta parte se reduce, es más, hasta se puede eliminar y se reduce de tamaño en micras. La gente que ha estado en la guerra se le mide el tamaño de su corteza prefrontal para ver si tiene el tamaño estándar que debe tener como todos los seres humanos y se ha disminuido, se ha achicado. También un área que se llama el hipocampo. El hipocampo tiene que ver con la memoria, tiene que ver con todo lo que almacenamos. Ahí es donde se almacena el estrés postraumático. Por eso es que yo me acuerdo que hace 3 años o hace 3 meses o hace 3 décadas estuve en la guerra, en los bombardeos y bueno, el hipocampo se achica. El hipocampo es muy importante porque ahí es donde se almacena toda la información que tenemos. Por ejemplo, para los estudiantes, si estudiaron bien y están relajados y están haciendo una carrera o están en la primaria, en la secundaria, en la prepa o estamos aprendiendo algo, ahí se almacena toda la información. Pero ¿qué pasa con ese hipocampo? También se achica, igual que esta parte de la corteza orbitofrontal que está atrás del ojo derecho, donde está lo mejor del ser humano. ¿Por qué? Porque, digamos, las emociones están a todo lo que dan. ¿Qué pasaba con estos veteranos de Vietnam? Pues obviamente esta parte de la corteza prefrontal y la zona orbitofrontal dejaba de funcionar. El hipocampo también. Pero en el fondo traían esa condición del estrés postraumático y los llevaba a pesadillas, los llevaba a flashbacks, a recuerdos, los llevaba a depresiones muy severas y los llevaba a consumir estas sustancias y en el mejor de los casos se quedaban ahí, que no era tan bueno porque estaban destruyendo su cerebro, habiendo sobrevivido a la guerra. Imagínense lo que es el síndrome del sobreviviente. Y muchos de ellos, una gran parte, se empezaron a suicidar. Por eso el Pentágono, los Estados Unidos empezaron a tomar cartas en el asunto después de haber aprendido acerca de esa experiencia. ¿Qué está pasando ahora? Está pasando exactamente lo mismo. Tanto los soldados como la población civil está sometido a este gran estrés. Si nosotros tuviéramos que medir en la escala del estrés cuál es el estrés más alto, tal vez podríamos poner en el más alto, en el nivel más elevado, al estrés de guerra. Estar en medio de la guerra. No nosotros que estamos a miles de kilómetros y escuchamos que por allá en el Medio Oriente están sucediendo cosas terribles. Si desde aquí nos estresamos, imagínense la población civil que pues está en la incertidumbre que si les va a caer una bomba, que si van a ir los drones y van a aventar una serie de bombas. Entonces ese cerebro se va modificando, se va modificando. En la Primera Guerra Mundial pasó una cosa muy interesante
y también, sobre todo, en la Segunda Guerra Mundial. Ustedes habrán escuchado hablar de Sigmund Freud, que es el padre del psicoanálisis, ¿no? El que, bueno, inventó el término del inconsciente, el que hizo, pues, un estudio monumental que se llamó la interpretación de los sueños. Por ejemplo, yo soy psicoanalista, él sería mi tatarabuelo desde un punto de vista académico y profesional. Bueno, su hija, Anna Freud, se dedicó también al psicoanálisis. Y en la Segunda Guerra Mundial, lo que hizo Anna Freud, ellos salieron de Alemania, porque Hitler quería matar a Freud por ser judío. Afortunadamente lo salvaron. Por ahí una reina, una princesa, les voy a comentar al rato, ella ayudó mucho a la gestión para que saliera Sigmund Freud y saliera con algunos parientes, y entre ellos nada más pudo salir, creo que con un hermano y su hija. Se fueron a vivir a Londres. Entonces, en Londres, Anna Freud, pues ya siendo una psicoanalista, ya siendo una adulta, seguidora de la teoría de su padre, de psicoanálisis, puso un albergue para todos los niños que habían sufrido el estrés postraumático de la guerra en la Segunda Guerra Mundial. Los bombardeos que los nazis realizaron sobre el Reino Unido, particularmente sobre Londres, que era en un suburbio donde vivía Sigmund Freud con su hija Anna Freud. Y por ahí creo que hay algún hermano que se salvó. El descubrimiento de Anna Freud fue que estos chicos regresaban a etapas anteriores. Ellos que habían sobrevivido y habían salido entre las ruinas de esa casa bombardeada y se habían enfrentado al trauma de ver que sus padres estaban muertos y sepultados y sangrando desde hace varios días, y ellos sobrevivieron. La madre muerta sangrando, el padre muerto, tal vez si vivían los abuelos muertos también, los hermanos muertos, y salían. Ellos estaban afortunadamente bien físicamente, pero mentalmente traían este síndrome de la guerra y este síndrome del estrés postraumático. Se empezaba a dar cuenta Anna Freud en este gran albergue que puso para ayudar a los niños y adolescentes en estas condiciones, que sobrevivieron a la guerra y que por desgracia perdieron muchísimos miembros de su familia y sobrevivieron a los ataques aéreos de los nazis y salieron de entre los escombros, y afortunadamente pues algunos raspones, algunos golpes leves, menores, no tenían golpes importantes a nivel de la cabeza. Acuérdense que Sigmund Freud, a pesar de ser el padre del psicoanálisis, era neurólogo. Entonces los revisó a todos y no tenían ningún problema de algún golpe que hayan recibido por alguna piedra que les haya caído en la cabeza. No, estaban relativamente sanos física y médicamente, pero mentalmente no. ¿Qué empezaba a suceder con estos chicos? Empezaban a tener, por ejemplo, si eran chicos de 10, 11, 12, 13, 14, 15 años, empezaban a tener actitudes como si tuvieran 4, 5, 6 años. Muchos de ellos empezaban a tener retrasos en su desarrollo. La pituitaria, que es la hormona encargada en secretar la hormona de crecimiento, dejaba de funcionar. Ya no crecían más. Si estaban pues en el 1,40 centímetros o 1,30 y pues estaban en plena adolescencia, ya no crecían más. Dejaba de secretar la hormona, la glándula pituitaria, la hormona de crecimiento, y se quedaban chaparritos, ya no se secretaban. Entonces, y ellos tenían actitudes infantiles, como si tuvieran 8, 7, 6 años. Se empezaban a orinar, se empezaban a hacer pipí o popó, porque ellos sobrevivieron y sus padres no. Y ellos experimentaron ese estrés postraumático de guerra, lo que seguramente va a pasar ahora acá entre Israel y los palestinos, y lo que seguramente sucedió en la guerra reciente, todavía a la vuelta de la esquina, entre Ucrania y las masacres que hizo Moscú, Putin, ¿no? En este caso, entonces, de los ucranianos. Entonces, estamos viendo que estos cerebros los analizó Sigmund Freud y Anna Freud, y se dieron cuenta que aunque estaban impecablemente bien funcionando desde un punto de vista médico, había ciertas condiciones mentales que hacían
que algunas estructuras, en ese entonces no se contaban con, pues, digamos, las resonancias magnéticas que tenemos hoy, que podrían haberle sacado un escáner del cerebro, una tomografía computarizada del cerebro, por lo menos había un electroencefalograma muy básico que tenían, pero se empezaron a dar cuenta que muchas de las estructuras cerebrales se achicaron en su tamaño de forma tan sustantiva que, por ejemplo, la pituitaria dejó de funcionar y ya no crecían. Las chicas que habían llegado ya a la pubertad, 11, 12 años, no tenían su periodo menstrual. Podían llegar a los 17, 18, 20 años y nunca tenían su periodo menstrual. Los niños no secretaban testosterona, los varones. ¿Por qué? Porque se hacían estudios de laboratorio y veían que pues había una cantidad de testosterona muy baja y por lo tanto los niños, los varones, no tenían cambios sexuales secundarios en esta pubertad, como por ejemplo el enronquecimiento de la voz, el que crecieran, el que saliera vello en todo el cuerpo, el vello púbico, igual que las chicas. Perdían la menstruación, bajaban los niveles de estrógenos, de progesterona, entonces las chicas tampoco mostraban un desarrollo, digamos, de la pubertad ni adolescente. Se quedaban, pues, sin también chiquitas, chaparritas, sin ningún vello, ni en las áreas genitales, ni en el cuerpo, no cambiaba su tono de voz, no se veían esos cambios sexuales secundarios como es la ampliación de las caderas, los pechos, o los niños, los varones, el vello púbico, el vello axilar, el tamaño del pene, el funcionamiento correcto de los testículos para la generación de la testosterona. Entonces vamos viendo que el cerebro se traumatiza, genera cambios estructurales, funcionales. Ciertas estructuras se achican tanto que dejan de funcionar. Y otras, las que son malignas, se agrandan, como por ejemplo estas estructuras que generan el estrés, estas estructuras que tienen que ver con la ansiedad, con la angustia, con lo postraumático, con el recuerdo de lo negativo. Empiezan a secretar a lo largo de muchos años cortisol. Este cortisol, que es una hormona que nos sirve para defendernos, para atacar o huir, en este caso se secretaban en grandes cantidades. Y ¿qué es lo que hace el cortisol? Que se inflamen las células de todo el cuerpo, incluyendo las células del cerebro que se llaman neuronas. Y si una célula está inflamada, pues no puede alimentarse. Y alguien o algo, en este caso una célula del cerebro, una neurona, o una célula del pulmón, del corazón, del páncreas, del hígado, deja de funcionar porque está hinchada y no puede alimentarse, empiezan a morir. Y curiosamente tenían una muerte prematura. Estos chicos que habían sobrevivido a la guerra, ¿por qué? Porque mucho de su funcionamiento cerebral se había entorpecido por la experiencia postraumática. Entonces, estamos viendo que una experiencia tan traumatizante como la guerra no solamente afecta a los niños chiquitos, o a los adolescentes, o a los púberes, o a la gente joven, afecta hasta a los soldados, a tal grado que, como vimos en el caso de Vietnam, pues los que habían sobrevivido, gracias a Dios, en vez de llegar y estar con este beneplácito y estas bendiciones a diestra y siniestra, porque podían ver a sus hijos, tenían hijas, tenían esposa, tenían papás, tenían tíos, conocidos, amigos, primos, y llegar y, bueno, en vez de agradecer que habían sobrevivido a esa gran guerra que fue Vietnam, terrible guerra, por cierto, al poco tiempo que ya habían regresado a los Estados Unidos y ya estaban tranquilos, estables, con alguna atención médica básica, empezaban a consumir grandes cantidades de drogas y alcohol y muchos de ellos se llegaron a suicidar. Entonces, los soldados también experimentan este estrés postraumático. Los niños los experimentan, los adolescentes, los adultos, los hombres, las mujeres, los pequeños, los ancianos. Entonces, esto lo vamos a observar, por desgracia, pues en el corto plazo, con esto que está sucediendo terriblemente allá en Medio Oriente entre Israel y Palestina. ¿Cómo se ha observado que ha pasado esto y se ha observado cómo ocurrió
en Ucrania, en esa guerra tan terrible y tan sanguinaria que estableció Putin y Moscú para querer recuperar Ucrania, e invadió y bombardeó. Bombardeaba zonas rurales donde vivían niños, vivían familias, vivían mujeres, estaban embarazadas, vivían civiles. Bueno, Putin los bombardeó y esta guerra fue el eco de otra guerra que sucedió de Moscú, ese bombardeo contra Ucrania en, si no mal recuerdo, 2012. Entonces, bueno, estos son los efectos de la guerra. Amigos, amigas, bueno, pues el tiempo se nos ha acabado. Esperemos que, pues, primero Dios, estas cosas, estos conflictos, que más que todo son económicos y políticos por intereses creados de las grandes potencias y de los que manejan los hilos del mundo, espero que pues esto se amengüe y se termine. Pero el fenómeno de la guerra, por desgracia, es algo que el ser humano, en ese afán de codicia, de poder, de ambición, de control, de supremacía, ahí está, funcionando como funcionaba el hombre de Neandertal hace miles y cientos de miles de años, hace 200,000 años. Busca el poder, busca el control, busca la supremacía. Amigas, amigos, nos vemos en el siguiente episodio. Les mando un abrazo muy afectuoso y primero Dios que esta situación de guerra pues ya pare y bueno, pues tengamos mejores noticias para el siguiente capítulo para poderlas comentar. Les mando un abrazo, que sus emociones estén tranquilas, hagan todo lo posible porque estén bien sus emociones, como el hacer meditación, hacer ejercicio, alimentarse sanamente y bueno, pues pues ya estaremos platicando de temas de su interés. Escríbanos, mándenos qué temas les gustaría que tocáramos. Un abrazo, que estén sus emociones muy bien. Hasta luego. Muy buena tarde.